Buen día, alumnos. Vamos a continuar con una clase de líneas de posición, pero ya vamos a avanzar sobre cartografía. Bueno, la clase de hoy habla sobre cartas. Antes de comenzar, quisiera traer a memoria que el objeto de un navegador, o un navegante, o un skipper, es determinar la posición del barco en todo momento, qué lugar ocupa en el espacio acuático en este caso, y establecer o determinar si esa posición que acaba de obtener es segura o no. Porque el objeto es la navegación segura en todo momento. Para ello, el navegante o navegador debe llevar su posición a la carta y tomar de la carta toda la iconografía que hace a la información necesaria para la navegación, porque las cartas de navegación contienen, en una forma iconográfica, todos los datos sobre los peligros o vicisitudes de la navegación. Hasta ahora venimos utilizando sistemas de coordenadas. Yo les comenté que había muchos sistemas de coordenadas, 8 exactamente, pero que en navegación solo utilizábamos estos 4. Y hasta ahora, en todo lo que era rumbo, marcaciones, demoras, estima y demás, utilizábamos este sistema de coordenadas, las coordenadas polares, porque todo giraba en torno de nuestro barco y se utilizaba en este sistema de coordenadas, las coordenadas polares. Cuando nosotros determinamos una posición, la transportamos a un formato que es latitud y longitud, las estamos llevando a otro sistema de coordenadas, que son las coordenadas cartesianas y ortogonales. En estas coordenadas, las cartesianas y ortogonales, nosotros es como llevamos la posición obtenida por coordenadas polares y la transformamos en un lenguaje distinto, es simplemente la posición expresada en un formato distinto, que es la latitud y la longitud. Un par de ejes X e Y, digámosle. Las coordenadas cartesianas y ortogonales llevan su nombre, cartesianas, en honor a René Descartes. René Descartes, un filósofo matemático, que el famoso del pienso, luego existo. Bien, él es considerado el padre de la geometría analítica. Precursor de este formato, de analizarlo todo en un par de ejes, cartesianos, porque a René Descartes en latín se lo llamaba Renatus Cartesius, y de ahí cartesianas. Pero nosotros, en realidad, navegamos sobre la Tierra, y la Tierra no es plana. Lamentablemente para algunos, la Tierra no es plana. La Tierra es casi una esfera. Y tanto las coordenadas polares como las coordenadas cartesianas son planas, solo funcionan en el plano. La Tierra no lo es, por lo tanto, se utilizan otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, estas, que son las esféricas, porque tiene 3 dimensiones. Tiene largo, ancho y alto. Yo acá dibujé una supuesta Tierra, un par de meridianos, ¿sí? Acá hay un meridiano, acá está el otro, quedó medio borroneado. Este sería el otro meridiano. Y a partir de Greenwich dibujé por acá, por lo que sería el ecuador, una longitud, y luego subí por el meridiano hasta llegar a este punto, que es donde estaría la latitud de ese. Pero la Tierra tiene una tercera dimensión, que nosotros nunca la tenemos en cuenta, pero que existe. Y es el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque la coordenada es tridimensional, es esférica. Tiene un largo, un ancho y un alto. Entonces, las coordenadas empiezan a tener distinta dimensión, digámosle.
ya no es plana como está acá, sino que en realidad es tridimensional. ¿Cómo hacer para que una esfera, casi esfera, se pueda representar en un plano cartesiano y ortogonal, o las polares, cualquiera de las dos? Bien, esa resolución la hizo un geógrafo casi contemporáneo con René Descartes, que se llamó Gerardo Kramer, alias Mercator. Mercator lo que hizo fue utilizar un sistema de coordenadas cilíndricas, que funcionan casi igual que las coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque tienen 3 dimensiones, como corresponde a un sistema tridimensional, con volumen, como es un cilindro. A partir de un punto u origen, se mide un ángulo en este sentido y luego se sube por la arista hasta llegar a este punto. O sea que voy a tener un radio, una distancia en un sentido, y luego otra subiendo por la arista. Y de esa manera llego al punto. 3 dimensiones, tanto en esta como en esta. Bien, las cartas que nosotros usamos para navegar, en realidad son una esfera pasada por un cilindro y representada en un plano, que en realidad ese plano fusiona estos dos, funcionan las coordenadas polares con las cartesianas y ortogonales. La carta náutica que nosotros usamos fusiona estos dos universos. Por lo que siempre le dije, nosotros en todo momento estamos trabajando con estas 4 coordenadas, aunque no lo hagamos deliberadamente, pero lo estamos haciendo. La cartografía, en síntesis, es una expresión de la mejora continua del avance del hombre y de su civilización. Y va a ir pasando de aquí para allá con el paso de los siglos, mejorando sus propios conocimientos. Hoy, los navegantes del siglo XXI, estamos en una nueva encrucijada. Estamos pasando de un universo que era cartesiano, ortogonal, cilíndrico, plano, a trabajar con una cartografía totalmente nueva, novedosa y diferente, que es la cartografía electrónica. Las cartas electrónicas, ya las veremos en su momento, nos están llevando a que tenemos que volver a aprender la navegación. Tenemos que volver a aprender cómo es la cartografía, porque no, aunque parezca tan simple y fácil, en realidad no es como la que estábamos acostumbrados a manejar. Y a eso vamos a apuntar con las clases del curso de navegación. Pero por ahora vamos a hacer un breve proceso histórico para ir desde los orígenes de la cartografía, de lo más remoto que se pueda, hasta el siglo XXI y las cartas vectoriales o cartas electrónicas. Para eso preparé una representación de PowerPoint que voy a proceder a pasarles. Así que vamos a poner acá la representación sobre cartas. Vamos a hablar sobre la evolución de la cartografía y cómo usamos nosotros hoy la cartografía y soluciones rápidas como el confeccionar un Caneva geográfico de Mercator. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la carta náutica es la evolución propia del hombre. Arranca en lo más primitivo, allá en el siglo V a.C., y evoluciona hasta llegar, evoluciona hasta llegar a las cartas electrónicas actuales. Pero va pasando, ¿sí? de unos dibujos, mapas muy rudimentarios, a los portulanos que usaban los navegantes
del 1200 hasta el 1500, y luego las cartas de Mercator, y de ahí llegaremos a las cartas electrónicas o cartas vectoriales, que son las que tenemos hoy. Todo ese camino fue el que tuvieron que hacer los navegantes de todas las épocas, y hoy nos toca pasar de la carta mercatoriana a la carta electrónica. Que ya sé, ustedes van a decirme que es lo mismo, pero es parecido, digámosle. Muy bien. Volvemos a las funciones del navegador, ya las dijimos, posicionar el barco en todo momento, y para lo cual ¿para qué usa la carta? La usa para poner la posición y saber si es segura o no. Eso ya lo dije en la introducción. Ahora, ¿qué es una carta náutica? Según el SOLAS, una carta náutica es un mapa o un libro, porque puede ser un atlas. No sé si alguno tuvo la suerte de tener esos compendios de cartas del Río de la Plata, donde estaban todas en un librito relativamente grande, obviamente, y que ahí teníamos, en una sola publicación teníamos todo. Eso se conoce como atlas, o libro. Para la Organización Mundial, eso sería un libro. Entonces, es un mapa o un libro o conjunto de mapas, un atlas, que tiene fines específicos. ¿Cuál es el fin específico? Poder dibujar la posición, trazar la derrota y controlar la derrota y establecer si es segura o no. Ese es el objeto de la navegación. Por eso dice, ¿cuál es la función que cumple el navegador? Esa. Es decir, el fin específico es el fin específico de un navegador. Y en la definición, acá, en rojo, puse una base de datos especialmente recopilada. ¿Por qué? Porque hoy las cartas electrónicas vectorizadas, no las raster, sino las vectorizadas, son exactamente eso, una base de datos con la cual se construye la carta en su computador, en su visualizador de cartas, porque no es una computadora así, pero tiene un fin único, específico, y es el de visualizar cartas. Esos equipos en los cuales se está pensando la Organización Marítima Mundial se llama ECDIS, Electronic Chart Display and Information System. Pero bueno, puede ser la carta náutica o mapa, un libro o compendio de mapas, o atlas, como se lo suele conocer, o una base de datos especialmente recopilada con la cual se obtiene ese mapa o conjunto de mapas o atlas, ¿sí? Es decir, esa base de datos lo que hace es reconstruir instantáneamente esa carta en el visualizador de cartas electrónicas. Y que esa publicación está hecha por un gobierno oficial a través de sus servicios hidrográficos autorizados y reconocidos mundialmente ante la SHI, es el Servicio Hidrográfico Internacional, o bien por un agente autorizado. Perfectamente se podría encomendar a una empresa privada, a un agente autorizado, que fabrique, comercialice y haga las cartas, pero deben llevar siempre el aval de la autoridad marítima o gobierno, mejor dicho, el gobierno de un estado que es el que lo publica. Bien, eso es una carta, ¿sí? Una publicación que está oficialmente hecha por un estado. Acá encontramos el camino de la historia, desde el siglo V a.C., cuando se publicó el primer mapa conocido por Anaximandro, que es este señor que está aquí en el mármol. Obviamente tenía una concepción muy elemental, muy rudimentaria. Se ve solo la parte de, acá estaría Italia, acá estaría Grecia, Alejandría y todo eso. Acá está el mar Mediterráneo
y las tierras que lo circundaban, España está por acá, África está por acá, y es todo lo que se conocía. Más allá de eso, el dibujo que está acá abajo, ¿sí? Te caes, te agarran las serpientes y los monstruos. Esta visión tan limitada fue hecha por Anaximandro ya en el siglo V y siguió hasta la aparición de este señor que está aquí, que se llama Eratóstenes. Eratóstenes es del siglo II a.C., en 186, 189, por ahí. Es del siglo II a.C., y él plantea, es el primero, ¿sí?, que plantea que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Lo plantea y lo demuestra, lo cual hay que reconocerle que tenía fundamentos el señor. Y él dibuja lo que fue, el señor Eratóstenes enunció un montón de otras cosas, no solo que la Tierra era redonda, también dijo que la Tierra estaba inclinada 23 grados y medio, y es cierto, el eje está inclinado 23 grados y medio, pero bueno, no voy a hacer una recopilación histórica de quién fue Eratóstenes, por favor, si les interesa, búsquenlo. Para curiosos está la resolución de Eratóstenes de cómo hizo que la Tierra, para decir que la Tierra era redonda. Así que si van al apunte, al aula virtual, donde dice para curiosos, ahí está la resolución de Eratóstenes. Eratóstenes dibujó este mapa de las tierras conocidas, que no es otra cosa que este mismo mapa, solo que ya con el concepto de que la Tierra es redonda, y fíjense que utiliza lo que hoy para nosotros sería una proyección conforme de Lambert, si quieren, es una proyección cónica la que está utilizando, y los aviadores la conocen bien porque son las que utilizan los aviadores para volar. Pero bueno, este es ya un mapa del siglo II que se utilizaba para graficar el mundo conocido. Pero bueno, el avance de la tecnología de aquella época, estamos hablando siempre, nos lleva a que desde el siglo II a.C. hasta el año 1500, obviamente después de Cristo, han ido apareciendo una serie de elementos de la navegación que han mejorado mucho la forma de navegar. Una de ellas fue la aparición del uso del astrolabio o el cuadrante como herramienta para utilizar los astros para ubicarse. La otra, que es lo que se llama la aguja de marear, era una aguja imantada puesta en un balde flotando en agua, pero nos daba la posición del norte. En aquella época, hasta Colón, no se sabía del corrimiento de la declinación magnética, pero bueno, el contar con una aguja imantada que nos mostrara la posición del norte era extremadamente útil y permitió que se alejaran un poquito pegadito a la costa. Y la otra cosa importante fue la aparición de este artefacto que está acá, que se llama corredera de patente. Es un cabo graduado, con un cabo que tiene 56 metros aproximadamente, con ese triangulito, con este triangulito de madera, que permite que se vaya desenroscando del barco y poderle medir el tiempo que tarda en desenroscarse ese cabo. El relojito que medía el tiempo era una clepsidra, era un reloj de arena o de ampolleta. En realidad la clepsidra es un reloj de agua, pero en esta época ya se utilizaba la ampolleta de vidrio y la arena muy fina, que se vaciaba, una ampolleta se vaciaba en 30 segundos. Entonces se largaba la corredera y se daba vuelta el relojito y se contaba la cantidad de nudos que salían del rollo de la corredera, y cada vez que pasaba por un nudo, por una maderita, hacía un sonido y eso permitía contar cuántos nudos habían salido, y eso daba la velocidad del barco respecto al agua.
De ahí que la velocidad de los barcos se mide en nudos. Pero bueno, este instrumento permitió que la navegación por estima fuese la más usada. Y la navegación por estima, como vimos, era coordenada polar, era plana, y se hacía sobre unas cartas especialmente construidas que se llamaban portulanos. Aquí tengo una imagen de un portulano. Si ustedes pueden ver, acá en el centro de este portulano, lo que se llama el ombligo del portulano, por ese centro pasan 32 líneas, son los 32 vientos. Es decir, el rumbo 0, 90, 180, 270, 45, y así hay 32, porque se medía en rumbos exactos, cuartas, media cuartas y cuartines. Se va dividiendo todo por la mitad. Es decir, 90 dividido por la mitad daba el intercardinal, ¿sí? Y luego al intercardinal se lo dividía por la mitad y a ese por la mitad. Y así tenía el rumbo, el viento, cuarta, media cuarta, cuartín. Y bueno, y estaban los 32 vientos. Entonces, si uno quería saber que iba desde acá para allá, tenía que agarrar por esa línea o ese viento, que era el viento que te llevaba a esa localidad o ese puerto. Del uso de los portulanos, se supone que proviene un dicho muy antiguo que creo que se atribuye a Séneca o a alguien por ahí, que dice que ningún viento es bueno cuando no se sabe el destino. Es decir, yo acá en el portulano tengo 32 vientos, pero si vos no me decís a dónde tengo que ir, ninguno de todos los vientos que está dibujado en el portulano me lleva a ningún lado, porque no tengo destino. Ese es el origen de este refrán. Está basado en esta estructura de lo que se conocían como los portulanos. Y con los portulanos navegó Colón y vino a América y comenzó todo el transporte de mercancías, pero eran extremadamente inexactos, eran extremadamente pobres de información y pobres en su uso. Por eso es que en el año 1569 exactamente, Gerardo Kramer, alias Mercator, desarrolla la cartografía que nosotros conocemos hoy, que es la cartografía mercatoriana. Este dibujo que está puesto acá era la primera carta, la de 1600, perdón, era la primera carta, la de 1569, que publicó Mercator. Y como ven, todo lo que es África y Europa está muy bien relevado, y no así América, que está bastante deformada, porque se desconocía el relieve de las costas. Hubo que investigar mucho más para poder hacer tan exacta la cartografía. Por eso es que Europa siempre fue cartográficamente mejor relevada y América un poco mejor, peor. Bien, pero fue Gerardo Kramer quien hizo el gran salto de la cartografía. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con los elementos que contaba en la época. Pasó de la esfera al plano utilizando un cilindro, lo que dije hoy. ¿Sí? Se envolvía a la esfera en un cilindro. Nosotros solo nos enseñaron, así rápidamente, porque no había tiempo para enseñar, pero ahora vamos a tomarnos el tiempo, nos enseñaron que había hecho esto, poner a la Tierra envuelta en un cilindro vertical, con el eje del cilindro coincidiendo con el eje de rotación terrestre. En realidad no. Mercator lo puso en distintas posiciones el cilindro. Lo puso así, como está acá, con el eje del cilindro coincidiendo con el eje vertical de la Tierra. También lo hizo así, con el eje del cilindro
perpendicular al eje de la Tierra, en forma atravesada. E incluso lo puso en distintas posiciones oblicuas, ¿sí? Pero cuando empezó a analizar y las condiciones que él necesitaba, solo se le cumplían en esta forma, en este formato, lo que se llama el cilindro vertical. El cilindro atravesado, el cilindro transversal, generaba unas franjas muy angostas, muy pequeñas, muy finas y largas, y que matemáticamente en su época no estaba en condición de resolver. Con las matemáticas que había hasta ese momento, Gerardo Kramer no pudo resolver esta proyección, que se llama transversal de Mercator. Cosa que se hizo después, mucho más adelante. Y gracias a él, a Mercator, a Lambert y a dos matemáticos, un matemático y un geógrafo posteriores a Lambert, que se llamaron Gauss y Kruger, esta resolución, que se llama transversal de Mercator, sí se pudo resolver, sí se pudo mejorar, y aunque parezca mentira, es la que usa el GPS hoy para navegar. Por eso les digo, estamos en una etapa en la cual la navegación o la tecnología nos está llevando a abandonar esto para tomar esto, ¿sí? Abandonamos la longitudinal de Mercator para tomar la transversal de Mercator. Pero bueno, por hoy nos vamos a enfocar en la vertical de Mercator, o longitudinal de Mercator, y vamos a centrarnos en, de nuevo, qué condiciones tiene que tener una carta de navegación, una carta náutica, para que pueda ser usada. Bien, la primera condición tiene que ser plana, la carta debe ser plana, como la que figura acá, como esta, ¿sí? Que no es otra cosa que el cilindro desarrollado. Debe ser plano. Los meridianos deben ser paralelos y equidistantes, ¿sí? Y debe ser de una escala apropiada, porque extremadamente chiquita no me sirve, extremadamente grande tampoco. Tiene que tener la suficiente calidad como para poder yo determinar los peligros. La segunda condición dice que debe ser isogónica y conforme. ¿Qué es isogónica? Iso, igual, y gono, ángulo. Eso quiere decir que los ángulos que uno mida sobre la Tierra, que uno mida en el agua o entre un punto notable y otro, lo tengo que poder trasladar y dibujar en la carta sin ningún tipo de modificaciones. Es decir, si yo leo 20 grados en el agua, tengo que ir a la carta y tengo que dibujar los mismos 20 grados. No hay que someterlo a ningún proceso de transformación matemático para dibujarlo. ¿Y qué quiere decir que sea conforme? Que las imágenes que están dibujadas en la carta guardan proporcionalidad con tanto en forma como en superficie con la realidad. Es decir, funcionan juntas. ¿Por qué? Porque las imágenes de la Tierra, del dibujo de la Tierra, o de las tierras o de las aguas, pero en la carta, deben mantener los ángulos, o sea que no se debe deformar. Yo no puedo medir una cosa en la superficie que sea un ángulo, no sé, 50 grados, y que después cuando lo llevo a la carta, para dibujarlo tiene que haber 60, porque no sería una circunferencia, sería una elipse. Entonces, eso, sumado a que la proporcionalidad que me da la escala, es decir, que 1 centímetro de la carta representa a 1.000.000 de centímetros en la Tierra, en la realidad, hacen lo que se llama el isogonismo y el conformismo de la carta. Tiene que tener igualdades de proporcionalidad en el dibujo, digámosle. Luego, las derrotas
que se tracen en esa carta de navegación deben ser líneas rectas. No se puede trabajar con curvas esotéricas. Por eso es que los navegantes de agua utilizamos lo que se llama la loxodromia, o línea de los rumbos constantes, o de las derrotas constantes. Loxo quiere decir constante, y dromo, camino. Por ejemplo, autódromo es un camino donde los autos corren carreras. Hipódromo, un camino donde los caballos corren carreras. Y así puedo seguir hasta mañana. Entonces, las derrotas deben dibujarse como líneas rectas. En navegación, las derrotas que nosotros utilizamos como líneas rectas, en navegación acuática, las derrotas que nosotros trazamos son las loxodromias, o rumbos o línea de los rumbos constantes. Si este fuese un curso de aviación, las líneas que se utilizan en aviación no son loxodrómicas, sino que son ortodrómicas. Por eso es que no se utilizaría una carta de Mercator para navegar en la navegación aérea, sino que se utilizaría una carta como la que le mostré de Eratóstenes, que es una proyección cónica. Esa se llama conforme de Lambert, hace exactamente. Los aeronavegantes que hacen la misma navegación, los principios de navegación son los mismos, solo que cambia la cartografía que ellos usan. Bueno, ellos trazan las derrotas ortodrómicas en cartas conformes de Lambert, pero ellos pueden pasar por arriba de los continentes, nosotros no. Por eso es que nosotros utilizamos las cartas de Mercator. Y por último, y algo que nos va a acompañar en sucesivo, la carta debe ser automecoica en un punto. Este es un término que no escucharon nunca, que una carta es automecoica. Toda carta tiene un punto, o mejor dicho, es una línea, en la cual la carta no deforma en absoluto. La carta es perfecta. Y es ese punto donde se hace el tangente del cilindro, es decir, Mercator puso este cilindro, envolvió a la Tierra y el cilindro tocó un solo punto. Ese punto para Mercator fue el ecuador terrestre. ¿Sí? Si ustedes hacen la prueba hoy, agarren una naranja o una manzana, algo pseudoesférico, una pelotita de tenis puede ser, envuelvan en un rollo de papel y van a ver que va a tocar solo en un punto. Ese punto se llama punto automecoico, es el que no deforma. ¿Está bien? Recuérdenlo, a partir de ese punto, que es el punto exacto de la carta que no tiene deformación, las cartas se empiezan a deformar, para arriba o para abajo, a la derecha o a la izquierda, dependiendo del tipo de proyección que se utilice. La de Mercator se deforma en dos sentidos, ¿no? Pero bueno, lo resolvió. Vamos a ver cómo hizo Mercator para resolver esto. Imaginemos por el momento que tomamos un casquete de esta esfera, tomamos solo la mitad. Y determinamos dos meridianos, como pueden ser estos dos que están aquí, marcados, no sé si los alcanza a ver, este y este. Los dibujamos, lo recortamos y lo extendemos. ¿Cómo podríamos hacer con una cáscara de naranja? Le marcamos dos meridianos a la naranja y despegamos el ollejo de la naranja y lo enderezamos. Eso sería lo más parecido a la experiencia que hizo Mercator. Luego Mercator, sobre esa cuña que se le formó, dibujó dos circunferencias exactamente iguales. Aquí las vemos. Esta y esta. Esta está en unos 20, 25 grados norte, y esta de acá arriba está en unos 20, 25, no, perdón, en unos 60, entre 50 y 60 grados norte. ¿Está bien? Luego, ¿qué hizo? Lo desarrolló. Y ahora lo vamos a ver. Aquí en este dibujo vemos que esta línea es la línea de no deformación, la zona automecoica.
Y a partir de acá, de este desarrollo que hace Mercator, la carta se deforma en dos formas. En el sentido norte-sur, así, en el sentido de los phi, se deforma en un sentido, y en el sentido este-oeste, en otro. En uno en función de la tangente trigonométrica y en el otro en función de la secante trigonométrica. Aquí lo tenemos un poquito más grande. ¿Ven? Mercator tomó este redondelito y este redondelito. Luego separó acá el meridiano y lo enderezó, lo rectificó. Con lo cual los redondelitos, las circunferencias, dejaron de ser circunferencias y pasaron a ser elipses. Más grande la de arriba, porque se separó más, y más pequeña la de abajo, porque se separó menos. Pero las dos dejaron de ser circunferencias, con lo cual dejaron de ser isogónicas. Entiéndase. Dejaron de ser isogónicas. ¿Por qué? Porque se rompió la relación de los ángulos, se deformó la circunferencia y se transformó en un óvalo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que estirarlo en el sentido norte y sur. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a ser un óvalo. Lamentablemente, son dos funciones trigonométricas distintas. Una, en el sentido este-oeste, es la secante trigonométrica, y en el sentido norte-sur es la tangente trigonométrica. Esa, que sea la función tangente, es la explicación de por qué las cartas de Mercator solo son útiles hasta los 65 grados de latitud. Más allá de los 65 grados, la tangente se exacerba hasta el punto de que si llego cerca de los 90 grados, tiende al infinito. O sea que cada vez se van a ir agrandando más las cosas. Entonces, hay que volver a rectificar la figura para que vuelvan a ser isogónicas. Y luego, a través de la escala, jugar para que esa relación de formas y de tamaños coincida con la realidad de la Tierra, porque las superficies de las tierras tienen un tamaño determinado. Eso lo vamos a ver en el dibujo que continúa. Yo acá tengo un planisferio del mundo, está hecho en una proyección de Mercator, y voy a tomar dos territorios. Voy a tomar Argentina, que está acá en rojo, ¿se ve? Argentina, 2.780.000 kilómetros cuadrados. Y lo voy a comparar con Groenlandia, que está acá. Es este que está acá arriba. ¿Se ve? Groenlandia es un poquito más chica que Argentina, tiene 2.500.000 kilómetros cuadrados. Ahora, si yo lo veo en la proyección de Mercator, fíjense, Groenlandia, en tamaño, es casi el doble de Argentina. ¿Es real eso o no? Solo en el dibujo aparece más grande. Lo que sucede es que si yo voy a buscar una carta de Groenlandia, las millas en la Argentina son así, y en Groenlandia son así. Y es la misma milla, son los mismos 1.852 metros. Entonces, esa relación, eso es hacer que la carta sea isogónica y conforme. ¿Por qué? Porque con esta deformación, si bien es una deformación, está más grande, ¿sí? Esa deformación es proporcional y a su vez está relacionado los ángulos con las superficies. Por eso es isogónica y conforme. ¿Está bien? Por eso les dije, en todo momento vamos a estar jugando con eso. Bien, ¿cuáles son las partes de una carta? Las partes de una carta son las siguientes. Tenemos aquí la latitud media. Esta línea, que está justo acá en el medio de la carta, es la latitud media de esta carta, entre este extremo, que es la latitud superior, y este extremo, que es la latitud inferior. Esas dos, sumadas, divididas por 2, me da la latitud del punto medio. ¿Es importante eso en la carta? Sí, porque es el único lugar automecoico de esta carta.
Después de ahí para arriba deformó y de ahí para abajo también deformó. Una deformación que está acompañada, es decir, los minutos de arco de meridianos acá son más grandotes que, más chicos, perdón. En este caso más grandote porque esta es del hemisferio norte. Por eso me salió decir más grandote. Es decir, acá está el Ecuador, para acá abajo está el Ecuador, entonces los minutos de arco de meridiano acá abajo son más chiquitos, los de acá son término medio y los de acá son más grandotes. ¿Por qué? Porque se va expandiendo a medida que me alejo del Ecuador. Entonces, este punto, el de la latitud media de la carta, es el punto automecoico de la carta. Y está escrito en la carta, dice dónde está la latitud del punto medio, de todas las cosas que están escritas acá, está la latitud media de la carta, solo que nadie le da bola, pero para eso está, para que le demos bola. Luego, la parte inferior de la carta, acá abajo, está la escala de partes iguales, porque miden exactamente lo mismo en el ecuador, acá, en la parte inferior de la carta, o acá en la parte superior de la carta. ¿Por qué? Porque es la escala del ecuador, es el ecuador. Miden lo mismo en el ecuador que en los polos. Es un principio de la proyección de Mercator, que hace que los meridianos sean paralelos y equidistantes. Por eso es que miden exactamente lo mismo que mide el arco de ecuador. Cuando medimos una longitud, yo la dibujo, la mido por acá o por acá, pero en realidad lo que estoy midiendo es ese valor allá arriba en el ecuador. Luego tengo de este lado acá la escala de latitudes. Se llama escala de latitudes crecientes. Ese es el verdadero nombre que tiene la escala de latitudes. ¿Por qué? Porque van creciendo. A medida que me alejo del ecuador, cada vez se van haciendo más grandes. Y si ustedes se toman el laburo de mirar cuánto vale exacto el minuto de arco acá abajo y lo comparan con el de acá arriba, van a ver que es un piquitito, pero es más grande el de un extremo que el del otro. En este caso, el de abajo es más chiquito que el de arriba porque esta carta que estamos viendo es una carta del hemisferio norte. Luego, acá, la otra cosa importante de la carta es la o las rosas de los vientos. Acá en esta carta hay 3 rosas de los vientos, pero las cartas pueden llevar 1 o 2, 3 y hasta 4 rosas de los vientos, dependiendo de cómo sea la declinación magnética de la zona, de la variación de la declinación magnética de la zona donde se está navegando. Lo que se llama, en la realidad, depende de cómo sean las líneas isoclinas de igual inclinación de la declinación magnética en cada zona. Bien, ¿es importante la rosa de los vientos? Sí, es importantísima, por 2 razones. Primero, porque la rosa de los vientos es una rosa doble. Tenemos la rosa de los vientos propiamente dicha, que es la parte exterior, y en la parte interior, la rosa magnética, que es la que está inclinada con respecto a la rosa de los vientos. Y luego, ¿por qué hay 2 tan importantes? Porque la rosa de los vientos es la que nos permite usar la carta náutica, que está georreferenciada y dibujada como una proyección cartesiana y ortogonal, nos la permite utilizar como si fuese un portulano. Porque en la navegación, el que navegó con Colón solo sabía usar un portulano. Cuando aparecieron las cartas de Mercator, tuvo que volver a estudiar navegación y volver a aprender a trazar los rumbos en esta carta, para que se pudieran fusionar esos 2 universos, el de los portulanos con las cartas cartesianas y ortogonales. En cada carta náutica existe la rosa de los vientos, que es con lo que nosotros debemos trazar los rumbos, las demoras y todas esas cosas. Bien, ahora, ¿qué es un Canevas? Ustedes lo habrán escuchado muchas veces que... Uy, perdón. Retrocede. Ahí.
Ustedes habrán escuchado muchas veces que nosotros en el curso utilizamos lo que se conoce como un canevá. Canevá tiene por origen, un canevá es una tela muy rústica que tiene la misma cantidad de hilos en la trama que en la urdimbre. ¿Está? Lo que sería una bolsa de arpillera. Vieron que las telas tienen hilos en un sentido e hilos intercalados así en el otro. Está la trama y la urdimbre. Bien, un canevá es un entramado de líneas que se cortan a 90 grados uno del otro, que se utiliza en infinidad de cosas. En dibujo artístico se usa para pasar de una escala a la otra sin que se deformen las imágenes. Pero en navegación, cada vez que un hidrógrafo, un miembro, un cartógrafo, tiene que hacer una carta, lo que tiene que primero que trazar es una cuadrícula o gradícula, así es como realmente se llama, geográfica. Esa cuadrícula o gradícula geográfica le permite relacionar su carta con la superior y con la inferior, con la de este lado y con la de este lado, de una gran zona, porque una cuadrícula o gradícula o canevá geográfico pueden llegar a tener 6 grados por 6 grados. Es inmensamente grande. Entonces, cada carta va a formar parte de un cuadrado de estos, ¿sí? Entonces, por ahí el puerto de Buenos Aires es un cuadradito así de esta gran grilla. Y esa se tiene que relacionar con otra, y con otra, y con otra, y con otra. De manera tal que cuando uno pase de una escala a la otra, de la general a la particular o al cuarterón, no haya saltos, no haya deformaciones. ¿Por qué? Porque está todo hecho sobre ese mismo canevá, cuadrícula o gradícula geográfica. Para eso existen los canevás. Bien, ¿cómo son los que nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar lo que se llama un canevá de pequeña escala. ¿Por qué? Porque voy a tomar una porcioncita, es como que yo le hago un zoom a eso y me concentro en un área específica, que es el área que me rodea mi barco y que no tiene más de 1 grado por 1 grado. Lo vamos a representar en una hoja de papel como esta, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es tomar una hoja de papel. Recomendamos utilizar una hoja de A4. No usen esas hojas inmensamente grandes que terminan siendo sábanas imposibles de manejar. El canevas es algo muy escueto, chiquitito, abarca 1 grado nada más. 1 grado de latitud por 1 grado de longitud, ¿sí? No tiene más que eso. Una carta puede tener mucho más que eso, pero nosotros nos vamos a enfocar en una parte proporcional de esa carta, que es la que tiene mi barco. No quiero todo el resto por ahora. Una vez que tengo una hoja de papel, recomendamos A4 de 21 centímetros por 29,7, tenemos que elegir la forma en la que lo voy a usar. Lo puedo usar vertical o apaisado. Si lo uso vertical, acá me faltó un par de letras, si lo uso vertical, ¿cuándo lo uso vertical? Lo uso vertical cuando mi rumbo tiene una gran componente norte-sur. Entonces, como yo navego en el sentido norte-sur, necesito que mi hoja sea más larga que ancha. Ahora, si mi rumbo tiene una gran componente este-oeste, necesito que, obviamente, la hoja esté apaisada, porque entonces voy a consumir más hoja para el 90 o el 270. Bien, una vez que determiné eso, que determiné en qué forma voy a usar el canevas, empieza a cómo se hace, ¿sí? En el margen de la hoja, acá está marcadito, este sería el margen de la hoja, faltan los agujeritos, pero imagínense que ahí están los agujeritos de la hoja. Sobre el margen de la hoja, el margen izquierdo, debemos trazar, lo primero que tenemos que hacer es trazar el phi medio, la latitud del punto medio, es decir,
la mitad de la hoja. No necesariamente tiene que estar en la mitad de la hoja, porque si yo sé que voy a navegar de acá, del phi medio, mucho hacia arriba, la puedo llevar lo más abajo posible para tener mayor cantidad de hojas. Pero igual, un Caneva no soporta más que medio grado para arriba, medio grado para abajo de esta latitud media. Así que, llegado al medio grado, voy a tener que sí o sí volver a recalcular el Caneva. Bien, lo primero que se traza es la latitud del punto medio, que es la parte automecoica de este Caneva, la que no deforma. ¿Está bien? El phi medio es, recuerden siempre, la parte que no deforma, la parte perfecta de esta cartita de un grado por un grado. Un grado por un grado, dije. Bien, lo segundo es, sobre el margen izquierdo, trazar un meridiano. ¿Sí? El que va a ser el extremo izquierdo de esta carta va a estar en este meridiano. Y a partir de ahí, de este meridiano, separados 3 centímetros cada uno, debo dibujar los 6 meridianos que formarían el grado. ¿Está bien? Porque un grado comienza qué sé yo, en 58 y termina en 59. En el medio tiene que haber 5 rayitas, 6 rayitas, 5 bloques o 5 espacios. Como el pentagrama, ¿vieron? Entonces tengo que rayar toda la hoja separadas 3 centímetros uno de otro hasta que se me termine la hoja. Más o menos va a quedar como eso. Creo que a este dibujo le falta una rayita, porque no entró. Y una vez que tengo ya rasada mi hoja con todos los meridianos paralelos y equidistantes, como decía Mercator, en la base tengo que dividir acá abajo, ¿ven? Tengo que trazar 10 rayitas separadas 3 milímetros una de la otra. En realidad van a entrar 9 rayitas. Tengo que hacer los 10 bloques, los 10 espacios. Entonces tengo que trazar con mucha prolijidad. Acá la prolijidad es fundamental. Tengo que tomarme el trabajo y hacer cada 3 milímetros una rayita y partir esos 3 centímetros en 10 partes iguales. Obviamente a la del medio yo la hice en rojo como para que se note que ahí está los 5. Bien. Y finalmente lo que corresponde cuando uno traza un Caneva, en la base, sobre esta línea graduada, traza un ángulo, una línea que esté inclinada, un ángulo que esté inclinada de la base hacia arriba. Fundamental esto, ¿eh? La base es el 0 y de ahí sube un ángulo, en este caso, no sé, 35 grados, lo que sea la latitud del punto medio. Esa línea, que acá está en rojo, a partir de este momento va a ser la escala de latitudes y se van a medir las distancias. Porque al trazarla así inclinada, un ángulo igual a la latitud del punto medio, los 35, 40 grados, 32, lo que dé el ángulo, pero siempre de abajo hacia arriba, no acá, acá abajo tiene que estar el ángulo. Esas líneas que así en la base eran todas iguales, al inclinarse se van a ir expandiendo. Van a ser cada vez más grandes. Cuanto más inclino la línea, cada vez las liñitas esas se separan más. Con lo cual me prorratea la expansión de la latitud media para arriba y de la latitud media para abajo. Esa es la base de cómo se arma un Caneva. Ahora vamos a cómo se usa un Caneva. Voy a ubicar una posición que en este caso es esta, 34 grados 47 sur y 57 38.6 oeste. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bien, lo primero que tengo que hacer es trazar el phi medio y el ángulo que subiendo sean los 35 grados. ¿Por qué 35 grados y no 34? Porque tengo que ponerlo siempre en grados enteros y el más cercano a mi posición.
yo estoy en 34,47 y el más cercano a donde yo estoy es 35 grados. Entonces, trazo la línea, ese va a ser el meridiano, el paralelo de 35 grados, y luego levanto la inclinación de la línea 35 grados. Tenga la precaución de que esta línea roja, que yo tracé acá, tenga como mínimo, o corte como mínimo, 2 meridianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que medir, ahora vamos a hacer una medición, nos va a ayudar a medir. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar la latitud, el punto de latitud. Ese punto de latitud está de la latitud media 35 hacia arriba, porque está en 34,47. ¿Sí? El 34 está acá arriba, el 36 está acá abajo y el 35 está acá en el medio. Entonces, 34,47 está 12 millas y media, 12,5 millas de acá hacia arriba. ¿Cómo sé que son 12 millas y media? Bueno, porque hice la resta. 60 menos 47,5 me da 12,5. Y eso es lo que tengo que subir de la latitud media. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá abajo con un compás de dibujo, pincho acá y empiezo a abrir el compás. Acá hay 10 millas. Más 1,11, más 1,12, más el medio, 12,5. Para eso es que hicimos esto de cortar 2. Porque si no si pincho acá y marco, acá puedo marcar hasta 10, pero yo tengo que marcar 12. Entonces no podría, tendría que hacer 6,25 y eso hacerlo 2 veces. Entonces, para no hacer ese problema, directamente pincho acá y digo, estos son 10, 11, 12 y medio. Y con eso voy y trazo desde la latitud media hacia arriba, trazo la distancia igual a 12,5 millas. Me olvidé que en el paso me tragué un paso, que era graduar las longitudes. Es decir, como yo voy a ir en 57,38 de longitud, este meridiano va a ser el de 57 y acá va a estar el de 58. Y van a estar, este va a ser el 57,10, 20, 30, 40, 50, 60. Bien, ya tengo ubicado en latitud donde va a ir la posición del barco. Ahora me quedaría ubicarla en longitud, por lo tanto, tengo que agarrar desde acá, medir 8 unidades, pero las 8 unidades acá abajo, no acá. Acá abajo las tengo que medir, las 8 unidades, porque son partes iguales. No tengo que usar la parte inclinada, tengo que usar la parte de la base para medir las 8 unidades. Entonces, mido acá 8 unidades, pincho acá, vengo con 8 unidades donde se juntó con en ese punto está mi barco. Y así se utiliza un Canevas de Mercator, en proyección de Mercator, para los usos de la náutica deportiva y para sacar las posiciones. Espero que más o menos haya cubierto todas sus expectativas. Espero sus preguntas. Por favor, háganos llegar sus inquietudes, preguntas y cosas que no hayan quedado del todo claras a través del foro de consultas. Gracias por su atención y bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima clase de la navegación de altura, que es lo que queremos estar desarrollando. Por favor, apoyen esta clase con la parte, en el aula virtual van a encontrar la parte que dice cartografía y estima. La próxima clase empezaremos a hablar ya sobre estima. Por lo pronto, lean todo lo que hace a la cartografía, por favor. Gracias y nos estamos viendo en breve.